estuvimos viendo lo que era la replicación de ADN con las enzimas que participaban en ellos, ¿no es cierto? La girasa, la helicasa, también la polimerasa, súper importante, y la ligasa, también importante. Después de eso vimos la síntesis de proteínas con el proceso de transcripción y traducción. Vimos la lectura del código genético, ¿no es cierto?, donde de acuerdo a la dotación de las 3 bases nitrogenadas, nosotros podíamos leer en la tabla de aminoácidos qué proteína se formaba a partir de ese triplete de ADN, ¿no es cierto?, los codones y los anticodones para buscar el aminoácido pertinente. Después trabajamos un poquitito el proyecto Genoma Humano con las 3000 bases nitrogenadas que forman el genoma humano, y con él, ¿no es cierto?, poder identificar dónde estaban los genes defectuosos para algunas enfermedades hereditarias, y también, ¿no es cierto?, el uso que se da al proyecto Genoma Humano para otros fines también. Y vimos también parte de lo que es biotecnología, con la biotecnología de el ADN, ¿no es cierto?, recombinante, donde el ADN recombinante se utiliza para hacer modificaciones genéticas en otros organismos. Hablamos un poco de transgénica, vegetal y animal, donde el ADN recombinante sirve para mezclarlo con el ADN de los plasmidios para poder modificar la información genética de distintos organismos y poder obtener plantas y animales para el uso y consumo humano. Vimos lo positivo de la transgénica y lo negativo también, y vimos un poquitito de clonación, recordando el proceso de clonación de la oveja Dolly, que ha sido uno de los eventos importantes científicamente hablando de la última centuria, digamos, del siglo XXI, donde la clonación actualmente está siendo también parte de la manipulación genética de muchas especies, generando con ello un problema a la biodiversidad de distintos ecosistemas. ¿Ya? En eso nos basamos primero en la primera unidad, y ahora empezamos a ver esta unidad que tiene que ver con lo que ustedes tienen ahí en su pantalla, mecanismos de defensa, ¿no es cierto?, humanos y procesos inmunitarios, que van a estar más acorde con lo que está sucediendo en el país actualmente, con la pandemia del famoso COVID-19, del famoso coronavirus, y de qué manera nuestro organismo, a pesar de estar expuesto a este bicho, no ha podido defenderse, dado a que nosotros no somos una máquina inmunitaria andante. O sea, nosotros tenemos capacidad inmune, pero esa capacidad inmune tiene ciertos límites. ¿Por qué tiene límites? Porque nosotros no estamos expuestos a todos los agentes que hayan en el planeta que causan algún tipo de enfermedad, ¿ya? Ahora, aquí vamos a hablar de mecanismos de defensa tanto para agentes patógenos como para otro tipo de organismos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a trabajar en esta unidad? Vamos a trabajar ahí, principales mecanismos patógenos. En este caso, cuando hablamos de un organismo patógeno, chiquillos, cuando hablamos de organismos patógenos, indicamos que son todos aquellos que producen o causan algún tipo de enfermedad, ¿ya? En biología, la acepción pato significa malos y genos significa contaminación. Por lo tanto, patógeno significa un agente malo contaminante. Por eso a los ladrones antiguamente se les decía los patos malos, ¿se acuerdan? Y obviamente todo concepto que lleve la acepción pato, como patología, patólogo, significa que están estudiando alguna cosa mala dentro de un organismo. ¿Ya? Después vamos a hablar de defensas e inmunidad. En el concepto de inmunidad, que es un concepto bien amplio, habitualmente lo podemos utilizar en distintas áreas de la vida humana, ya no solamente en salud. También existe, por ejemplo, en política, en las ciencias sociales, el concepto de inmunidad, por ejemplo, inmunidad diplomática, que también se utiliza ahí, ¿no es cierto? Inmunidad parlamentaria, los parlamentarios tienen inmunidad.
Y la inmunidad se refiere, ¿no es cierto?, básicamente a tener algún grado de defensa o de protección ante un evento externo o interno. En este caso, la inmunidad humana se refiere a la defensa que nosotros tenemos, tanto de agentes externos del ambiente que nos rodea, o de agentes internos que puedan dañar nuestro sistema, como por ejemplo las células cancerosas, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos inmunidad, tanto del medio que nos rodea, como del medio interno que pueda estar hablando o manifestándose mal. Ahí dentro del defensa e inmunidad vamos a hablar del sistema inmune, que es un sistema paralelo al sistema circulatorio, ¿no es cierto?, que está formado por ganglios y vasos linfáticos. Cuando hablamos de linfa, entonces estamos hablando del sistema que permite desplazar las células de defensa que nosotros generamos, y estas células de defensa entonces llegan a cualquier parte del sistema para eliminar alguna cosa que por ahí esté funcionando mal o haya ingresado algún agente patógeno a nuestro organismo o algún antígeno, ¿ya? Por ejemplo, los que son alérgicos en este momento están siendo atacados por los antígenos del polen, del polvo, del pasto, etc. Ahí hablamos de antígenos. Por lo tanto, si somos alérgicos en este instante, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo tiene una severa lucha contra los antígenos. Si no lo es, significa que su sistema inmune tiene defensa contra todos los antígenos que puedan haber, y usted no es alérgico. Después vamos a ver prevención y tratamiento de infecciones, ¿no es cierto? Esto ha estado más de moda, o más actual, no de moda, más actual ahora, con los mecanismos de prevención y tratamiento de infecciones, especialmente del COVID. En general, esas prevenciones, chiquillos, se utilizan siempre que haya algún agente patógeno por ahí dando vuelta, ¿eh? Ahora, el problema de este virus en particular es que es un virus muy, muy agresivo y que tiende a afectar a gran parte de la población, porque ninguno de nosotros tiene anticuerpos contra ese virus, y los que tienen anticuerpos, ¿no es cierto?, están siendo motivo de estudio para determinar cuál es el mecanismo que tienen para fabricar esa defensa natural. Y después veremos alteraciones del sistema inmune. En este caso vamos a ver qué factores pueden alterar nuestro sistema, y enfermedades autoinmunes, ¿ya? Enfermedades autoinmunes que algunas personas desarrollan defendiéndose de su propio organismo. Entonces, en esto vamos a tratar esta unidad de inmunidad, y esta unidad de inmunidad, para aquellos que van a dar la prueba experimental este año, es materia también de séptimo básico, por lo tanto también se incluye en esos contenidos, ¿ya? Ya, acá tenemos algunas enfermedades infecciosas. Cuando hablamos de una enfermedad infecciosa, significa que esta enfermedad produce una infección, ¿ya?, y que se contagian de alguna manera. Habitualmente las enfermedades infecciosas también se llaman infectocontagiosas. Ahora, cuando hablamos de una enfermedad infectocontagiosa, significa que es una infección que nosotros adquirimos por contacto. Puede ser contacto directo o contacto indirecto, que es lo que estamos previniendo ahora, ¿no es cierto?, con el uso de las mascarillas y esas cosas. Entonces, un contacto directo es cuando yo tengo una infección adquirida directamente de un infectado. Por ejemplo, a través de un abrazo, a través de un beso, a través de las relaciones sexuales, etc. O sea, yo tengo un contacto directo con el portador del agente patógeno en este caso. Y por contacto indirecto, cuando hay un vector o un medio que traslada la infección. Por ejemplo, contacto indirecto puede ser a través del agua, a través del aire, a través de los animales, por ejemplo, una mascota, puede ser a través de un objeto, por ejemplo, los vasos, los cubiertos,
puede ser por usar áreas comunes, por ejemplo, un baño, etcétera, ¿ya? Entonces, cualquier enfermedad infectocontagiosa va a ser aquella que adquirimos por algún medio de contagio. Y es infecciosa porque genera una infección. Ahora, en una infección, habitualmente hay generación o producción de pus, ya purulenta. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, usando el caso del COVID, en este caso los pulmones de la persona infectada se llenan de pus. ¿Por qué se genera el pus? Porque nosotros tenemos las células de defensa, que son los glóbulos blancos, y estos glóbulos blancos van al lugar donde está el agente patógeno, en este caso serían los pulmones, por darle un ejemplo, y al llegar al lugar donde está la infección, estos glóbulos blancos se encargan de devorar a los agentes patógenos, se los comen, toman un trozo de este agente patógeno y se lo presentan a otros glóbulos blancos, que son los linfocitos B, para que los reconozca. Y mientras tanto el linfocito B hace su reconocimiento, ¿no es cierto? Los otros glóbulos blancos, que vamos a ver después, se encargan de ir eliminando estos agentes patógenos y en el proceso, ¿no es cierto?, van muriendo ellos también y va muriendo el tejido alrededor donde se produce esta infección. Y por eso se genera el pus. Entonces, si yo soy, por ejemplo, de las que me muerdo las uñas y al otro día amanezco con la uña roja, ¿no es cierto?, inflamada y me duele, eso significa que ahí los glóbulos blancos están combatiendo algún agente patógeno que ingresó a tu dedo producto de que tú te estabas mordiendo ahí para sacarte, no sé, un padastro, ¿ya? Acá tenemos algunas enfermedades, chiquillos, infectocontagiosas. Tenemos acá, por ejemplo, en el primer cuadrito del lado izquierdo arriba, enfermedades virales. Todas estas son causadas por virus de distinto origen. Tenemos, por ejemplo, hepatitis, ¿no es cierto?, que es la inflamación del hígado, SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la viruela, que en otros tiempos fue una enfermedad que fue pandemia también, la rubiola, la gripe, que este año ha estado ausente un poco porque no hemos estado en la calle, el sarampión y la varicela. Estas son enfermedades para las cuales a nosotros nos vacunan cuando somos chicos. Ya por eso tenemos poca incidencia de estas infecciones acá en Chile, porque habitualmente se nos vacuna hasta que estamos en octavo año básico contra distintos agentes virales. Después tenemos aquí, miren, enfermedades bacterianas. La salmonelosis es una enfermedad bacteriana que produce diarrea y habitualmente la salmonela es una bacteria que se encuentra en los alimentos no sanitizados. Por ejemplo, es muy frecuente que uno se enferme de salmonela cuando come cosas en la calle. Cuando come, por ejemplo, las famosas sopaipillas con estas cosas que le agregan a la sopaipilla. Se me olvidó. Ketchup, mayonesa y esas cosas que se les colocan pueden ser fuente de cultivo para la salmonelosis, ¿ya? La salmonela es una bacteria que de todas maneras vive en el intestino humano y que convive con nosotros a diario, pero que no es patógena en términos generales. Pero si nosotros la ingerimos con alimentos, la salmonela entra en un ambiente distinto y se vuelve patógena, ¿ya? El cólera, que también fue una pandemia, el cólera en Chile causó, ¿no es cierto?, una gran mortandad a finales del siglo XIX, comienzos del XX. El cólera fue el que hizo que se fundaran los primeros hospitales en Chile, y los primeros hospitales en Chile aparecieron, chiquillos, cerca de los cementerios. ¿Por qué? Porque la gente con cólera se iba a morir al lado de los cementerios, porque obviamente nadie los iba a cuidar, y morían al lado de los cementerios. Entonces las monjas, en una primera instancia, generaron ahí unos lugares de atención a los moribundos
y esos lugares de atención a los moribundos fueron los que posteriormente se transformaron en hospitales. Por ejemplo, el Hospital San José se generó después de una epidemia de cólera. De hecho, el Hospital San José, si tienen alguna oportunidad de ir, tiene contacto directo con el cementerio. Hay un pasillo que conecta en el San José Viejo directamente con el cementerio. Entonces las personas morían y las tiraban encima de unos carromatos que eran tirados por unos señores chinos que no se infectaban, porque estos chinos que llegaron a Chile ya habían pasado por la epidemia de cólera, por lo tanto tenían la defensa contra eso. Entonces la gente moría ahí en esos lugares, los echaban en un carromato, ¿no es cierto?, y los tiraban a las fosas comunes en el cementerio general, ¿ya? De hecho, hay un montón de fosas comunes en los lugares más increíbles. Eh, Hay una fosa común, por ejemplo, a la salida de los que han ido al cementerio por ese lado, hay una placita ahí donde hay unas estatuas distintas, y esa es una fosa común de la época del cólera. Otra enfermedad bacteriana que también fue pandemia fue la tuberculosis. La tuberculosis fue una enfermedad ya más del mediados de los siglos XX, por ahí por los años 50, 40-50, hubo una gran epidemia en Chile de tuberculosis, y de ahí que todavía quedan algunos hospitales y centros de terapia contra la tuberculosis que los mandaban habitualmente a la cordillera, porque el aire era más frío y las personas tenían más posibilidad de sobrevivir a la tuberculosis. Y el tétanos, que es una afección que nos afecta, valga la redundancia, cuando nosotros nos hacemos alguna herida con un metal oxidado, ¿ya? El tétanos también ha sido un poco eliminado, ya que a las personas que trabajan en la construcción, por ejemplo, o que trabajan con metales y materiales pesados, le obligan a usar mecanismos de defensa, como zapatos de seguridad, guantes antirroturas, ¿no es cierto? Y eso. Estos son agentes patógenos de tipo infeccioso, chiquillos, los virales y los bacterianos, ¿ya? Infecciosos porque obviamente se adquieren por infección. Y cuando nosotros tenemos uno de estos agentes patógenos, ya sea que sea viral o bacteriano, estamos infectados. En cambio, acá abajito tenemos a otro tipo de agente patógeno que son parásitos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la infección por hongos, el pie de atleta que produce, ¿no es cierto?, el típico olor a patita de queso, es generado por hongos, y la tiña en los animales también es generada por hongos, ¿ya? Tenemos acá, por ejemplo, también enfermedades por parásitos, por microorganismos, por protozoos, por ejemplo, la malaria, la enfermedad del sueño y la enfermedad de Chagas. Nosotros en Chile malaria casi no tenemos, hubo una época que hubo malaria en la zona norte, por el contacto con los países vecinos. La malaria es más bien de países muy, muy tropicales, donde hay mucha humedad, ¿no es cierto?, y presencia de mosquitos como vector. Nosotros acá en Chile no tenemos malaria porque el desierto de Atacama surte como barrera geográfica contra este patógeno, que es un microorganismo, pero que en este caso es un protozoo. Y tenemos también, ¿no es cierto?, lo que sí tenemos es Chagas, porque el Chagas se transmite a través de la picadura de la vinchuca. La vinchuca es un insecto que vive en las zonas rurales, en la zona agrícola, y que se desarrolla en las casas que son muy antiguas, que son construidas con barro, ¿ya? Sí existe Chagas en Chile, a pesar de que se han hecho campañas de desinfección del parásito en este caso, pero hay Chagas en Chile. Disentería casi no hay, porque la disentería también es generada por un parásito, pero que va en el agua potable. Antiguamente, cuando tomábamos agua sin tratar, sin tratamiento de agua servida, había mucha disentería, ¿ya? Ahora, como estos son
una variedad distinta de agentes patógenos. Estos son parásitos. Cuando usted tiene o en pie de atleta o se agarra, por ejemplo, una infección de Chagas, a esto se le llama una infestación. Una infestación es una infección por un parásito. Por ejemplo, si yo tuviese piojo en este instante, tendría una infestación, ¿ya? Estaría infestada. Si mi perrito tuviera pulga, tendría una infestación por pulgas, ¿ya? O garrapata. Entonces, una infestación nos habla de parásitos y una infección nos habla de agentes patógenos, para hacer la diferencia. Entonces veamos, microorganismos patógenos. Aquí vamos a hablar básicamente de los que producen infección. Por lo tanto, chiquillos, vamos a hablar simplemente de virus y bacterias. Dentro de los principales microorganismos patógenos vamos a tener a las bacterias. Ahora, las bacterias en este caso se separan de los virus porque las bacterias son seres vivos, ¿ya? Son seres que metabolizan, tienen una estructura celular, como ustedes pueden ver aquí, pertenecen al grupo de las células procariontes primitivas. Acuérdense que desde el punto de vista evolutivo, todos nosotros se supone tenemos como antecesor común a una bacteria. A diferencia de los virus, que los virus no son seres vivos, son complejos moleculares parásitos, y esos complejos moleculares requieren obligatoriamente de una célula para poder reproducirse. A diferencia de las bacterias que pueden reproducirse solas, ¿no es cierto? No necesitan una célula para parasitar. De hecho, las bacterias rara vez entran a una célula para reproducirse, porque, ¿no es cierto?, lo hacen en el medio que rodea a la célula, ya sea en los líquidos corporales, las cavidades corporales, etc. Ahora, para una bacteria, el cuerpo humano, el cuerpo de cualquier ser vivo, es el mejor lugar para vivir. ¿Por qué? Porque en el caso humano, ¿no es cierto?, la bacteria tiene la temperatura óptima para poder realizar sus procesos vitales, que son los 37 grados, ¿no es cierto? Tiene un ambiente húmedo, gran presencia de humedad. El 65% de humedad que tiene nuestro cuerpo es esencial para el desarrollo bacteriano. Tiene alimentación, porque las bacterias que ingresan al organismo habitualmente se alimentan de los tejidos humanos, ¿no es cierto?, de las células que forman los tejidos, especialmente las mucosas. Tienen mecanismo de transporte, la sangre las traslada a cualquier parte y la linfa también, ¿ya? Y además, ¿no es cierto?, las bacterias tienen la capacidad de desplazarse por sí mismas, no requieren movilización particular, porque aquí pueden ver ustedes esta bacteria que yo les tengo acá en fotografía. Es una bacteria tipo, ¿no es cierto? Son procariontes porque no tienen núcleo, ahí está el material genético, el cromosoma bacteriano está suelto en el citoplasma de la bacteria, no tiene una membrana nuclear, por lo tanto eso la convierte en una célula procarionte. Tienen un citoplasma acá, ustedes pueden ver que tienen ribosoma, por lo tanto la bacteria puede fabricar proteínas sin ningún problema, y habitualmente esas proteínas pueden ser toxinas. Tienen inclusiones, estas inclusiones le sirven a la bacteria para guardar alguna cosa que necesite para un futuro, ¿ya? Y acá tenemos las características del plasmidio, que hemos hablado antes de este plasmidio, pero en este caso este plasmidio para las bacterias es súper importante porque es la estructura celular que le da resistencia a los antibióticos. Ella puede modificar este plasmidio, intercambiarlo con otra bacteria vecina y hacer que este, ¿no es cierto?, se vuelva resistente a los antibióticos. Y acá en la parte de afuera encontramos que esta bacteria patógena, porque no todas las bacterias son patógenas, esta bacteria patógena tiene 3 membranas de cubierta, ¿no es cierto? Tenemos por fuera una cápsula
que es la que tiene prolongaciones ahí, esa cápsula le da resistencia, le da, ¿no es cierto?, la posibilidad de, por ejemplo, sobrevivir al ácido clorhídrico que hay en el estómago. Tiene una pared celular bajo esa cápsula, donde esa pared celular también es un mecanismo de defensa, y por último la membrana plasmática presente en todas las células, ¿ya? Ahora, entre la cápsula, la pared y la membrana hay algunas bacterias que almacenan toxinas, y esas toxinas son las que nos producen a nosotros los síntomas de las enfermedades. Por ejemplo, puede ser los dolores, la fiebre, el malestar, es producido no por la bacteria en sí, sino por las toxinas que esta bacteria produce, ¿ya? Y la bacteria entonces va a tener la posibilidad de producir dos tipos de toxina. Una endotoxina que se genera dentro de la bacteria, que son las más peligrosas porque esas son veneno puro. Las endotoxinas se liberan cuando la bacteria muere, la bacteria explosiona, ¿no es cierto?, y libera esas endotoxinas al líquido circundante que se displaza por el cuerpo, y esa puede provocar, por ejemplo, una septicemia, una infección masiva del organismo, y las exotoxinas que se producen acá afuera, pero que no implican la muerte de la bacteria. Esas exotoxinas son las que nos producen, por ejemplo, la inflamación, el dolor, el malestar, como cuando tenemos amigdalitis, ¿ya? La amigdalitis es una infección bacteriana que produce exotoxina. Entonces esa exotoxina nos inflama la garganta, nos duele al tragar, nos produce fiebre, malestar, ¿no es cierto?, y todo lo demás. Entonces, dentro de las características generales de esta bacteria patógena, ya habíamos dicho, unicelulares procariontes, sin núcleo, el tamaño ínfimo, ¿no es cierto?, de 0,3 a 5 milimicras, puede habitar en cualquier lugar, la bacteria no requiere mucho para vivir, la podemos encontrar desde viviendo en lo interior de los volcanes hasta el intestino delgado humano, por lo tanto pueden ocupar cualquier espacio, y tienen una gran capacidad de multiplicación. Una bacteria se reproduce aproximadamente, chiquillos, cada 20 minutos y crece en forma exponencial. O sea, primero hay una, después hay dos, después hay 4, 8, 16, 32, 64 y así exponencialmente. Por eso nosotros podemos manifestar una infección bacteriana 1 o 2 días después de que nos infectamos por un contagio. Y además tienen una gran capacidad de adaptación. O sea, son capaces de sobrevivir a cualquier ambiente porque tienen este plasmidio acá que las permite modificar su información genética. ¿Ya? Ahora, no todas las bacterias son iguales y las vamos a encontrar en 3 grupos distintos. Vamos a tener unas redonditas que son esféricas, que se les llama cocos. ¿Ya? Coco porque son redondas. Entonces, si hay 2 cocos juntos, se llaman diplococos. Si están encapsulados, ¿no es cierto?, diplococos encapsulados. Estafilococos cuando están en racimo. Estreptococos cuando están en fila. Sarcinas cuando están formados como una cajita cuadrada de 8 bacterias. Y tetracocos cuando están en 4. Ahora, dentro de las cocáceas, estas bacterias son bastante peligrosas porque entran dentro de un grupo de bacterias que son, por ejemplo, generadoras de enfermedades graves, como la meningitis, generada por meningococos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la gangrena, que está generada por un estafilococo, ¿no es cierto? También tenemos, por ejemplo, las enfermedades de tipo sexual, por ejemplo, la gonorrea generada por una cocácea, ¿ya? Habitualmente, siempre cuando ustedes escuchen la palabra cocos en una palabra X, significa que le está hablando de una bacteria de tipo esférica, redondas. Después tenemos el grupo de los bacilos.
bacilos porque son alargadas. Tenemos, por ejemplo, el cocobacilo, que es una mezcla entre una cocácea y un bacilo. El bacilo en sí mismo, por sí solo. El diplobacilo, la bacilo en empalizada, como formando una cerca. Y el estreptobacilo, que está en fila. Un ejemplo de enfermedad bacilar sería la tuberculosis. Y ahí, por ejemplo, les habla del bacilo de Koch, que produce la tuberculosis. Eh, por ejemplo, la sífilis también es provocado por un bacilo, ¿ya? Después tenemos las espirales, ¿no es cierto? Donde las espirales tenemos la espiroqueta como importante, que produce un tipo de sífilis particular que fue muy popular en la época del Imperio Romano. De hecho, grandes emperadores tuvieron sífilis provocado por esta bacteria. Por ejemplo, Tiberio Claudio, el abuelo de Calígula, no sé si los ubican, tuvo sífilis por espiroqueta, ¿ya? De hecho, tuvo demencia sifilítica ese hombre, porque estaba lleno de escaras y heridas sifilíticas. Después tenemos una espiroqueta especial en forma de sacacorcho, ¿no es cierto? Y en forma filamentosa. Y acá tenemos otro tipo de bacteria, de barra alargada, de vidrio, de coma, de bastón y de hélice. Y tenemos algunos apéndices bacterianos acá. Esta es una hifa, es similar a una estructura de un hongo. Esta hifa habitualmente le sirve a la bacteria para adherirse a la membrana celular y otras tienen un tallo, ¿no es cierto?, que les permite incursionar en áreas que rodean a las bacterias. Entonces aquí tenemos la clasificación de bacterias, chiquillos, de acuerdo a su forma. Estamos clasificándolas solamente por su forma. Y de este grupo, como les decía, todo el grupo de las cocáceas y de las bacilares son las más complicadas o las más peligrosas. Y acá tenemos, por ejemplo, visiones microscópicas de las bacterias, fotografías que se les han tomado con microscopio electrónico, y así se ven cuando están en cultivo. Esto no es dentro del cuerpo humano, sino que en cultivos bacterianos hechos en laboratorio. Por ejemplo, acá tenemos, ustedes pueden ver los bacilos, ¿no es cierto?, que habitualmente están solos, pero también como ahí puede haber un diplobacilo. Acá un cultivo de cocáceas, donde ustedes pueden ver que están en racimo, ¿no es cierto? Estos podrían ser sarcinas o estreptococos agrupados. Después tenemos aquí un espirilo, ¿no es cierto?, en forma de bastón, o espiroqueta, ¿no es cierto?, en forma de espiral. Y tenemos aquí a los en forma de coma, que es el vidrio, ¿ya? O el vibrión, para que ustedes vean que habitualmente cuando ustedes les hacen un cultivo bacteriano, se los van a cultivar en laboratorio para ver qué tipo de bacteria es y qué antibiótico podemos usar ante este agente patógeno. Por eso tomamos antibióticos. Anti significa contra bacterias. Ahora, los antibióticos sí tienen la posibilidad de hacer que nuestras bacterias se vuelvan resistentes al medicamento. En este caso, por ejemplo, si yo tomo antibióticos cuando estoy resfriada, porque tengo gripe, lo más probable es que ese antibiótico no le haga nada al virus, pero sí afecte a mis bacterias propias. Y eso va a generar que después las bacterias, cuando me infecten, no van a tener mecanismos de protección y yo voy a ser resistente al antibiótico. Entonces, como mi sistema inmune es resistente a los antibióticos, voy a tener que tomar antibióticos de última generación para poder tratar mi enfermedad bacteriana. ¿Bien? Entonces, chicos, la próxima clase vamos a ver reproducción de bacterias, como esta que está aquí, para ver por qué nos volvemos resistentes a los antibióticos.